Es una nueva semana y estamos aquí comenzando Biblia Fácil. Gracias por acompañarnos, gracias porque sé que en algunos lugares se reúnen en grupos para estudiar el libro de Apocalipsis. Un grande abrazo, Dios les bendiga y que el Espíritu Santo pueda guiarnos a esas verdades que todos los seres humanos necesitamos conocer. Toma tu Biblia, hoy vamos a tener un tema muy importante. Hoy hablaremos acerca de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es su relevancia y del mensaje que traen estas iglesias para nuestros tiempos? ¿Por qué 7 iglesias? ¿Qué importancia tienen para nuestros días? ¿Estás listo para comenzar? Yo estoy aquí junto a mis amigos que nos visitan de diferentes países y representan aquí Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú, ¿qué país me estoy olvidando? Chile, Argentina. Todos están aquí representados y listos para estudiar una vez más el libro de Apocalipsis. ¿Estamos listos? Vamos a abrir la Biblia entonces. Y antes de poder leer el primer versículo, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta maravillosa revelación que nos trae el libro de Apocalipsis. Queremos que el Espíritu Santo sea nuestro profesor, que pueda iluminar nuestra mente, que nuestro corazón esté dispuesto para aceptar esta verdad, que no es invento humano, sino tu palabra siendo abierta para guiarnos por el camino de salvación. Danos tu bendición al iniciar este estudio. Bendice a esa persona que está con su Biblia también, allí en un grupo o allí en casa, viendo este programa. Que tu gracia y misericordia, tu Santo Espíritu pueda guiarle también a esta gran verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Y allí vamos a descubrir este tema tan interesante, las 7 iglesias del Apocalipsis. Para hacer solamente o para tomar alguna expresión de la semana anterior, que vimos cómo Dios reveló este libro al profeta Juan. Él está avanzado de días, él está en una prisión romana allá en la isla de Patmos. Solo que Juan no murió en la isla de Patmos. Hay algunos que piensan que murió allí. No. Después de ser deportado a esa isla y después de tener toda esta revelación, él vino para su iglesia. ¿Cuál era la iglesia de Juan? Era la iglesia de Éfeso, la primera iglesia. Entonces es allí donde muere Juan. Ahora, hay algunos detalles interesantes que tenemos que ver antes de poder entrar al capítulo 2. ¿Estás con tu Biblia abierta? Mira, yo tengo aquí la Biblia abierta. Vamos a descubrir verdades interesantes y vamos a dejar que sea la Biblia quien pueda interpretar aquellas historias, aquellos misterios y aquellos símbolos que ella misma trata. Ahora, en la isla de Patmos, Juan recibe Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. Recibe la revelación. Ahora, en el capítulo 1 vimos que Dios le da una orden a Juan. ¿Y cuál es la primera orden que recibe Juan? El versículo 10 dice así, Apocalipsis 1:10. ¿Alguien puede leer? Si quiere, puede ayudarme. Toma el micrófono allí, está a tu lado. Puedes leer, por favor, Juan 1:10, o Apocalipsis 1:10. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. El siguiente versículo también. Que dijo, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Taitira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Correcto, muchas gracias. La expresión estaba en el Espíritu quiere decir que Juan fue trasladado en visión, ¿correcto? No es que existe un espíritu o un alma, como algunos piensan, dentro del cuerpo. Eso vamos a ver un poco más adelante de dónde vino esa idea. Cuando dice, fui en espíritu, quiere decir, Dios le reveló y él está teniendo una visión. Solo que la otra expresión dice, yo estaba en el día del Señor. La Biblia
tiene 104 textos, desde Génesis a Apocalipsis, que habla acerca de un solo día del Señor. Todos los días Dios creó, pero hay un día que se llama Día del Señor, pero yo no les voy a decir. Vamos al libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13. Isaías 58, 13. Dejen marcado allí Apocalipsis porque vamos a volver. Isaías 58, 13 y 14 dice así: si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad, y ojo con esa expresión, dice mi día. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el día del Señor? El sábado, dice la Biblia, mi día. ¿Está bien? Ahora, miren lo que dice Jesús, Marcos capítulo 2, versículo 27. Ahora, no solamente es el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, Marcos capítulo 2, versículo 27. Miren esta expresión, Marcos 2, 27, dice así: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. No dice allí judío, sino hombre, es decir, que fue creado en la misma creación, en la semana de creación. Y el versículo 28 dice así: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ahora, vamos entonces a concluir así. En el Antiguo Testamento, en Isaías 58, Dios llama al sábado mi día. Jesús en el Nuevo Testamento dice el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, resaltando su humanidad cuando vino aquí a dar su vida por el ser humano. Entonces, Juan dice, estuve en el día del Señor, en el día del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, porque Dios es único, Él no cambia, entonces hay un solo día. Estuve en un sábado, entonces recibe una orden de Dios. ¿Y cuál es la orden? Ahora escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Fíjense en el siguiente personaje. Él se llama William Ramsay. Él es un arqueólogo y él hizo excavaciones allí cerca a la isla de Patmos, y él escribió muchos libros de historia allí, mostrando o describiendo todas las cosas que él encontró. Y él nos menciona lo siguiente: en el tiempo de Juan, la provincia de Asia tenía o estaba dividida en 7 distritos. Yo no sé si en sus países también existen estas divisiones. En mi país existe departamentos, provincias, distritos. Ahora, la provincia de Asia tenía 7 distritos postales y cada una de ellas tiene su punto de partida, él menciona, en las 7 iglesias mencionadas por Juan. Ahora, la pregunta es, ¿solamente existían esos 7 lugares? No. Habían también otras iglesias en esos lugares. Ahora, ¿por qué es que Dios eligió precisamente el nombre de estas 7 iglesias? ¿Por qué? Aquí en este mapa nosotros podemos ver que aquí está Patmos, esta es la isla de Patmos, y miren cómo las iglesias están prácticamente alrededor de la isla. Encontramos Éfeso y en el orden que menciona, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, habían también otras iglesias, menciono una vez más para que esto quede claro, pero Dios elige que las cartas puedan ir a estas 7 iglesias. ¿Por qué? Y aquí viene la razón. La razón era que estas iglesias estaban pasando por momentos de espiritualidad o de momentos espirituales diferentes, en los cuales se va a ver reflejado a través de toda la historia
hasta la venida de Jesús. Ahora, estas iglesias en los días de Juan van a simbolizar en Apocalipsis 7 periodos. Entonces, a partir de hoy, cada vez que hablemos de una iglesia, vamos a hablar ¿de qué? De un periodo, ¿correcto? Esas iglesias fueron reales, existieron en el tiempo de Juan. Pero el mensaje que Dios da a esas iglesias no solo lo da para la iglesia, sino cada iglesia va a representar un periodo del pueblo de Dios sobre la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida. Y vamos a ver cómo se desenvuelven estos 7 periodos, ¿correcto? Entonces, cada iglesia representa un periodo de la iglesia o del pueblo de Dios, de la iglesia cristiana. Estas 7 iglesias tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, todas las iglesias tienen una presentación, un elogio, una reprobación o un reproche, tienen un consejo y cada iglesia tiene una promesa. Recuerdan ustedes que en el capítulo anterior nosotros vimos que en Apocalipsis habían 7 promesas. ¿Recuerdan? Correcto. Esas 7 promesas son dadas a las 7 iglesias. Es decir, cada iglesia tiene una promesa. Cada iglesia existió en el tiempo de Juan y cada iglesia representa un periodo de tiempo, desde el tiempo de Juan hasta cuándo, hasta la venida de Jesús. Entonces, vamos a analizar rápidamente la primera iglesia, ¿correcto? La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Ustedes saben qué significa Éfeso. Éfeso significa deseable. Eso es el significado de Éfeso. Cuando hablamos de Éfeso, estamos hablando de deseable, algo deseable. Ahora, Éfeso era una de las principales ciudades de Roma. Resulta que Éfeso tenía un puerto marítimo y era una ciudad muy comercial, una ciudad muy importante. Había mucho comercio, había mucho negocio y había o se manejaba mucho dinero. Era una ciudad muy importante. Ahora, Dios toma el nombre de Éfeso, la iglesia de Éfeso, para darle un mensaje para sus tiempos y también para mostrar un periodo de la iglesia. Ustedes recuerdan, en el capítulo anterior nosotros vimos que el mensaje de Dios para Juan era lo que viste, lo que ves o para tu tiempo y para lo que ha de venir. Entonces, son mensajes puntuales para las iglesias, pero también que simbolizaban otros tiempos que vendrían después del tiempo de Juan. ¿Cómo llegó el evangelio a Éfeso? Es interesante que nosotros podamos conocer esto. La iglesia de Éfeso fue levantada por el apóstol Pablo. Conocen la historia de Pablo, un día fue perseguidor de cristianos, se encontró con Jesús, pasó a ser el apóstol de los gentiles. Él escribe gran parte del Nuevo Testamento, 13 cartas del Nuevo Testamento es escrito por Pablo. Ahora, a él le gustaba viajar y mientras viajaba, él levantaba iglesias cristianas. La iglesia de Éfeso es levantada por el apóstol allí junto con 2 personajes que en el libro de Hechos es mencionado, que son Aquila y Priscila. Ellos son sus compañeros con la cual la iglesia de Éfeso es levantada, más o menos en el año 52 después de Cristo. Pablo forma allí la iglesia de Éfeso. Hay un dato importante que nosotros tenemos que conocer. ¿Qué periodo de tiempo abarca la iglesia de Éfeso? Porque aparte que es una iglesia real, abarca también un periodo de tiempo en la iglesia cristiana. Si estamos hablando de la primera iglesia, significa que es el primer periodo de la iglesia. ¿Y cuál fue el primer periodo de la iglesia? Tiene un inicio en el año 31. ¿Recuerdan ustedes qué ocurrió ese año? Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Ahora, ¿hasta cuándo termina ese periodo? Hasta el año 100 después de Cristo. ¿Por qué termina el año 100? Miren, comienza desde la muerte de Cristo hasta la muerte de Juan, el último de los apóstoles. Aproximadamente en el año 100 muere
el apóstol Juan. Ahora, y usted puede preguntarse, ¿y por qué cree que representa a este periodo? Pues la respuesta está aquí. Por la manera como expresa la Biblia a esta iglesia. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Allí el versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, y ¿qué más conoce? Dice, tu perseverancia. Ahora, mucha atención con eso. Si hablamos de una iglesia que se mantuvo fiel, trabajadora, que en un día ganaba 3,000, 5,000 personas, una iglesia deseable como es Éfeso, es la iglesia cristiana, es la iglesia primitiva. ¿Por qué es una iglesia que tiene la pureza doctrinal? Porque ellos predicaban solamente lo que Jesús les enseñó. ¿Y qué cosa Jesús enseñaba? A los profetas del Antiguo Testamento. Y ellos leían la ley y el Antiguo Testamento. Entonces, ellos mantenían la pureza del Evangelio. Por eso era una iglesia pura doctrinalmente pura. Porque los miembros de esa iglesia, ¿quiénes lo conformaban? Los discípulos, los apóstoles. Y ellos tenían fresco allí todas las cosas que Jesús les había mostrado. Ahora, fíjense lo que dice en el versículo 2 del mismo capítulo. Al finalizar dice, yo sé que tú no puedes soportar a los malos. Capítulo 2, versículo 2. Tú no soportas a los malos. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo ya advertía que en su tiempo se estaban levantando falsos maestros, falsos profetas? Y miren, 2 corrientes se levantaron en el tiempo de Pablo. La primera es el docetismo y la otra es el gnosticismo. 2 corrientes que empezaron a atacar a la iglesia. ¿En qué consiste el docetismo? Viene del griego dokeo, que significa apariencia. ¿Qué cosa creían los docetas? Ellos decían que Jesús no vino con un cuerpo. Él tenía la apariencia nada más de un cuerpo. Es decir, las primeras herejías o cosas contrarias a la Biblia ya empezaron a levantarse en esta primera iglesia. Docetismo. ¿Y qué cosa es el gnosticismo? ¿Recuerdan ustedes a Platón? ¿Qué cosa decía él? Nosotros tenemos separado el cuerpo del alma. Y eso es una filosofía peligrosa, donde hay muchos que creen esto. Por ejemplo, cuando una persona muere, el cuerpo va a la tierra y el alma sale a deambular. ¿Ustedes escucharon ya eso? Eso es espiritismo. Y eso, quien enseñó eso no es la Biblia, eso enseñó Platón. ¿Y qué cosa decía? Lo que hace el cuerpo no afecta al alma. Es por eso que en el pensamiento de Platón el cuerpo hace cosas malas, pero el alma es limpia. ¿Y por qué es limpia? Entonces el alma va al cielo, o el alma sale, pero el cuerpo se destruye. Totalmente contrario. Ahora, fíjense con este concepto bíblico. El hombre o la mujer o el ser humano no tiene un alma. El hombre es un alma. ¿Ven la diferencia? Tú eres un alma, yo soy un alma. Vean Génesis capítulo 2, versículo 7. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. La Biblia dice así cuando Dios crea al ser humano. Primer libro de la Biblia, 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre. La expresión aquí en algunas versiones dice un ser viviente y en otras versiones dice un alma viviente. La expresión correcta hebraica es alma viviente. ¿Quién es un alma? Cuerpo y espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El aliento de vida. Entonces, ¿nosotros tenemos o somos un alma? Somos un alma. Pero aparece el gnosticismo para decir no, el ser humano tiene un alma.
totalmente contrario. Y existía eso en el tiempo del apóstol Pablo. Aquí hay un dato interesante. Tú has perseverado por amor a mi nombre y no has desmayado. Si hubo un tiempo en que la gente cristiana, en que los seguidores de Cristo estuvieron dispuestos a dar su vida, fue en este tiempo. ¿Recuerdan ustedes cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Pablo? En el Imperio Romano, muertos ahí en Roma, por orden del emperador Nerón. Pedro murió crucificado con los brazos abajo. Pablo fue decapitado. Todos los apóstoles murieron. ¿Y qué cosa decía? Has perseverado por amor a mi nombre y no has desmayado. ¿Qué cosa más dice allí? ¿Recuerdan ustedes el general Tito, general romano, destruye en el año 70 a Roma, a la ciudad? A Jerusalén, destruye el templo y destruye todo Jerusalén. Cientos, decenas de cristianos son muertos. ¿Qué cosa más ocurre en este periodo? En el año 80 después de Cristo, Roma hace su primer coliseo, el Coliseo Romano. Y ustedes saben, para la inauguración del Coliseo, ¿a cuántos cristianos mataron? 5,000 cristianos. 5,000 cristianos para aperturar, es decir, para celebrar la creación de este Coliseo. El odio para los cristianos. Pero a pesar de todo eso, ¿cómo se mantuvo esta iglesia? Fiel. Perseveraste, luchaste, mantuviste la pureza doctrinal. Ahora, solo hay una cosa que tengo contra ti. Dice ya al finalizar esto. ¿Qué cosa es? Abandonaste el primer amor. Vuelve al amor, vuelve a la pureza, vuelve. Ahora, ¿cuál es el consejo? Arrepiéntete y vuelve a practicar las primeras cosas. ¿Y cuál es la promesa? Que el que venciere se alimentará del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Son 7, así que vamos a tener que correr. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Y miren, la iglesia de Esmirna tiene un segundo periodo en la historia. Este periodo comienza cuando termina la iglesia de Éfeso, cuando termina en el año 100, correcto. Ahora, comienza en el año 100 y va hasta el año 313. ¿Qué cosa sucede en el año 313? Para entender eso, vamos a tener que leer la iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice así: no temas lo que has de padecer, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación. ¿Por cuánto tiempo dice? Por 10 días. Y aquí empezamos nosotros a interpretar historia o a interpretar profecía. En la profecía, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6, un día equivale a un año. Yo quiero que esto puedan tener como concepto definido, porque a partir de hoy, cada vez que se hable de días en la profecía, un día equivale a ¿cuánto? A un año. En la profecía, así se cuenta. Ahora, cuando dice, ustedes serán probados y tendréis tribulación por 10 días, ¿de qué tiempo está hablando? De 10 años. Ahora, ¿cuándo comenzó este periodo? Este periodo comienza en el año 100 y va hasta el año 313. ¿Cuándo comienza? Hubo un emperador que inicia una persecución severa contra los cristianos y este emperador se llama Diocleciano. Él inicia una persecución, ¿saben en qué año? Comienza en el año 303 y va hasta el año 313. ¿Cuántos años hay de 303 a 313? Exactamente 10 años. ¿En qué periodo viviría? La segunda iglesia. ¿Qué iglesia? Esmirna. Tendrás 10 años o 10 días de tribulación, que equivalen a 10 años. El emperador Diocleciano persiguió a los cristianos, les quitó todas sus posesiones que ellos tenían y les persiguió para matar. Solo que algo aconteció en el año 313. Por eso es que aquí dice que esta iglesia representa el periodo
desde la muerte de Juan, ¿hasta cuándo? Hasta la firma del Edicto de la Tolerancia de Milán. Probablemente ustedes por primera vez escuchen esto, pero yo les voy a pedir que ustedes puedan revisar un libro de historia universal. Y la historia confirma perfectamente lo que la profecía menciona. Y ahora les voy a contar qué cosa ocurrió. En el año 312 aparece un emperador llamado Constantino, ¿correcto? Constantino. Constantino un día está en lucha con Maxencio por el poder. Y en esa lucha, eso ocurrió en el año 312. ¿Cuándo termina la persecución? 313. Un año antes, en el año 312, en la lucha por el poder, Constantino se dice que tuvo una visión o tuvo un sueño. Vio el cielo abierto y allí en el cielo vio una cruz. No sé si ustedes esto lo estudiaron también en la escuela o en el colegio. Y allí apareció una letra que decía en latín, in hoc signo vences, que significaba, sobre este signo vencerás. ¿Qué cosa hizo Constantino? Al día siguiente mandó pintar a todo su ejército sus escudos con una cruz. ¿Recuerdan ustedes eso? Entonces dijo, con este signo vencerás. Y justamente eso ocurrió. Porque en la batalla que tuvo con Maxencio, él ganó, tuvo la victoria. ¿Y qué creen que sucedió? Dijo, qué interesante. Perseguimos a los cristianos que aman la cruz y ahora la cruz es la que nos hace victorioso. ¿Y saben qué cosa aconteció? No cambies el canal. ¿Sabes qué cosa sucedió? Regresamos con Biblia Fácil. Vamos a una pequeña pausa y verás qué cosa sucedió con Constantino. Gracias por tu compañía, estás en Biblia Fácil. Hoy estamos en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, viendo las 7 iglesias donde Dios le muestra y le ordena a Juan para que pueda enviar una carta que contenía una amonestación, y también allí había un mensaje donde revelaba cada periodo de la iglesia cristiana a través de toda la historia. Nos quedamos en la segunda iglesia. ¿Qué cosa ocurrió con Constantino? Constantino, al ver de que el sueño que había tenido de una cruz le había dado buen resultado y había tenido victoria, él también se convierte al cristianismo de manera aparente, entre comillas, porque él se declara cristiano, pero tiene un corazón pagano. Es decir, me convierto al cristianismo, pero yo voy a seguir practicando todas mis otras costumbres. Soy un cristiano aparente. Solo que en el año 313, donde terminan los 10 días de persecución, él firma un edicto. Este edicto se llama el Edicto de Milán. ¿Qué cosa ocurre? Allí declaraba que el Imperio Romano sería neutro en relación al credo religioso. Es decir, no más vamos a perseguir cristianos. Lo que él no sabía es que se estaba cumpliendo exactamente un periodo de la profecía. ¿Qué cosa decía? Solo 10 días ustedes serán atribulados. Cuando se da el edicto del año 313, termina ese periodo. Termina la persecución para los cristianos. ¿Y ahora qué ocurre? Constantino es bautizado por el Papa Silvestre, allí en un bautisterio hexagonal, y allí ocurre algo interesante. Hay una unión entre el imperio y la iglesia. Una unidad. El emperador ahora se hace cristiano. ¿Qué les parece? Ahora, aquí nosotros encontramos el bautisterio hexagonal donde Constantino fue bautizado por Silvestre.
allí está cerca o detrás de la capilla San Giovanni. Allí encontramos el bautisterio en la actualidad. Ahora, ¿qué cosa ocurre? Cuando él se convierte al cristianismo, él da lugar a ese tercer periodo de la iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Y allí ocurre algo importante. Vamos a ver que esta iglesia comienza en el año 313 con el edicto de Milán, con el edicto de tolerancia, y se va hasta el inicio de la supremacía papal. Vamos a analizar esto así. Apocalipsis 2:13 dice así: yo sé dónde moras. Allí dice, ahí está el reproche para la iglesia. Tú moras donde está el trono de Satanás. Qué fuerte esta expresión, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Guardas fielmente mi nombre, no has negado mi fe. Es decir, tiene cristianos aún en este periodo, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros. ¿Dónde dice? ¿Dónde mora Satanás? ¿Qué significa la morada de Satanás? Resulta que Pérgamo era la ciudad más politeísta, es decir, tenía altares edificados a todos los dioses de su tiempo. Allí se levanta el altar de Zeus. Entonces, a eso llama, tú estás en el trono de Satanás, es decir, rindes culto a dioses paganos. Era un cristianismo idólatra, ¿correcto? Entonces, ¿cómo llegó el cristianismo puro? ¿Recuerdan de la iglesia deseable, que era Éfeso, una doctrina pura, a contaminarse? Recuerden que hay un emperador que se hace cristiano, de nombre, porque tiene costumbres paganas. Ahora fíjense, comienza en el edicto de tolerancia de Milán, donde Constantino firma ese decreto. En el año 380, Teodosio I promulgó un edicto tornando al cristianismo, ojo con esto, la religión oficial del Estado. ¿Qué les parece? Ahora el cristianismo no solamente está unido, se impone. Entonces llega a pasar la iglesia de ser una iglesia perseguida a tener todos los privilegios. Es más, a ser la religión oficial. Pero ¿saben? Esto fue una astucia del diablo. ¿Por qué? Porque cuando hubo esta unidad, la iglesia, en lugar de influir sobre las tradiciones y costumbres paganas, el paganismo entró a la iglesia. Y ese cristianismo puro de fidelidad a la Biblia ahora se contamina por dogmas, se contamina por tradiciones. La gente deja la Biblia por escuchar a lo que dice el emperador, porque ahora resulta que el emperador es cristiano. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo tramó todo eso? Ahora, ¿cómo es que da lugar a la supremacía papal? En la temporada de Daniel nosotros hemos dicho esto con detalles, mas ahora vamos a hacer un resumen. Roma es dividida dentro de su propio imperio, es decir, no hay ninguna nación que conquista Roma, nadie conquista Roma. Roma es dividida en sus propias bases. ¿Cómo? La historia nos dice que 10 tribus bárbaras, ¿qué significa bárbaras? Extranjeras. 10 tribus empezaron a minar todo Roma. Y esas 10 tribus debilitaron al imperio romano y que terminaron dividiéndolo. Están los vándalos, ostrogodos, érulos, visigodos, todas esas 10 tribus bárbaras. Edward Gibbon, un gran historiador, nos detalla cómo estas 10 tribus ingresaron en el año 352 y en el año 476 dividen el imperio romano. Ahora, todo eso que se conocía como imperio romano llega a conocerse hoy como la Gran Europa. ¿Correcto? Por esta invasión de las tribus bárbaras. Ahora, ¿cómo da lugar? Miren, Rómulo Augusto fue el último emperador de Roma, Rómulo Augusto. Y en el año 476, un 4 de septiembre, él depone su corona ante el bárbaro, es decir, ante el extranjero Odoacro en la ciudad de Ravenna, que está diciendo, me rindo,
de aquí en adelante ustedes tienen el poder. Roma ya no es más un imperio. Esto ya estaba profetizado por Daniel en la estatua de Nabucodonosor, el sueño de la estatua de Nabucodonosor, que Roma tendría un final. Pero ahora se cumple exactamente en el año 476. Ahora, fíjense con la siguiente imagen. Cuando el emperador sale de la escena, ¿quiénes quedan como autoridades en cada provincia? Los obispos, ¿correcto? Los obispos no tenían mucho poder, pero cuando ya no hay emperador, los obispos empiezan a tener un poder tremendo que todo el pueblo le obedece. Y los mismos obispos llaman al obispo de Roma como el padre de todos. ¿Entienden? Es decir, los obispos de todas las ciudades empiezan a mirar como el obispo de Roma, como el mayor, como el que tiene más autoridad. ¿Y saben cómo los llamaban? Padre. ¿Y saben qué cosa es padre en italiano? Papa. Entonces, de allí viene la expresión papa. Algunos tiran sus bases por allí, no, que papa es una expresión, no existe en la Biblia. Viene en este periodo. Todos los obispos llamaron padre, es decir, en italiano papa, al obispo de Roma. Y las tribus bárbaras también empiezan a someterse a ese poder, al obispo. Y miren cómo da lugar. Ellos, como tienen autoridad, en el año 533 se firma un edicto más. ¿Por quién? Por Justiniano. Justiniano era el emperador de Roma oriental, porque quien cayó aquí es Roma occidental. Ahora, él declaró al obispo de Roma cabeza de todas las iglesias. Ahora tiene poder, impuesto por el mismo emperador occidental o oriental. Ahora, fíjense ustedes, habían 3 tribus que no estaban de acuerdo. ¿Quiénes eran? Los cérulos, vándalos y ostrogodos. Y todos trataron de desaparecer a esas 3 tribus. ¿Saben cuándo desapareció? En el año 538. Entonces, como no había una tribu que se oponga al poder papal, ahora el papa crece tanto que ahora es la máxima autoridad. ¿Correcto? Así es la historia. Y esto ya estaba allí profetizado o ya estaba mencionándose como un periodo de la iglesia. Y allí comienza la supremacía papal, que, ojo, va a tener un reinado de 1260 años, que comienza en el año 538 y va hasta el año 1798. No se olviden esa fecha porque vamos a volver a recordarla. Vamos a la siguiente iglesia, la iglesia de Tiatira. 538, la supremacía papal, hasta el año 1517. Esta iglesia representa el periodo desde el inicio de la supremacía papal hasta el movimiento de la Reforma Protestante. Fíjense lo que dice allí, versículo 2 o capítulo 2, versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti, toleras a esa mujer Jezabel, ojo con lo que está diciendo, que se dice profetiza, aquí está mezclando términos. Recuerden que Jezabel no fue profetisa. ¿Quién fue Jezabel? La esposa de un rey, del rey Acab. En Primera de Reyes está esta historia. Entonces dice, enseña y seduce a mis siervos a fornicar. ¿Qué cosa es fornicar en profecía? Mezclar la verdad con el error, ¿correcto? Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, los lleva ¿hacia dónde? Hacia la idolatría. ¿Y acaso eso no aconteció cuando el poder papal surgió? ¿Acaso eso no aconteció? La Biblia fue tirada, fue sacada del escenario. Y en lugar de la Biblia, ¿qué cosa empezaron a poner? Tradiciones y costumbres que entraron en la iglesia. Ahora fíjense, pasó de ser el cristianismo un pueblo de la Biblia, ¿a dónde pasó? A ser un pueblo de dogmas y tradiciones humanas. Ahora, ¿qué cosa acontece? Dios siempre tiene un pueblo a través de la historia. Allí los valdenses mantenían la verdad pura. Estos vivían escondidos en montañas, albigenses, valdenses. Estos vivían al norte de Italia y al sur de Francia, escondidos. ¿Por qué? Porque las personas que abrían la Biblia eran perseguidas durante este periodo. Vivieron aislados hasta que aparece un hombre. ¿Cómo se llama? Es un monje, Martín Lutero.
para levantar la reforma, porque la iglesia necesitaba retomar las verdades que perdió. Y él denunció directamente al papado diciendo: ustedes están mal, ustedes están vendiendo el perdón, están vendiendo terreno en el cielo, están vendiendo indulgencias, se separaron de la verdad. Y él inicia el periodo de la reforma. Ahora, con eso da inicio a la otra iglesia, que es la iglesia de Sardis, del año 1517 al año 1798. Esta iglesia comienza con el periodo de la Reforma hasta el final de la supremacía papal. ¿Qué cosa ocurre en esta iglesia? Allí dice en el capítulo 3, versículo 1, tienes nombre que vives y estás muerto. Tienes unos pocos en Sardis que no han manchado. ¿Qué significa? A pesar de que hay tanta contaminación, siempre hay un pueblo fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios. Ahora, fíjense lo que ocurre. En este periodo, en Francia, el 24 de agosto de 1572, ocurre masacre de San Bartolomé. Se dice que allí murieron 70,000 cristianos. ¿Saben qué cosa ocurrió? Allí en el castillo de San Angelus, en Roma, cuando se enteraron que murieron 70,000 cristianos, ellos mandaron muchos cohetes de celebración. ¿Saben por qué celebraban? Porque mataron a los herejes. ¿Cómo es que llamaban herejes a los que seguían la Biblia? Ellos eran llamados herejes, pero el Papa tenía una supremacía tal que todo el pueblo tenía que hacer lo que él decía, no lo que la Biblia decía. Fue el periodo de mayor oscuridad y allí se metieron tradiciones que hasta ahora se practican. ¿Por qué quería eso el Papa? La estrategia era mantener personas en la ignorancia y tener la religión para imponer a la gente y que nadie se dé cuenta del error que ellos estaban cometiendo. La Biblia fue encadenada, la Biblia fue perseguida, hasta que el año 1798 el Papa Pío VI fue encarcelado por orden de Nerón, ¿verdad? Fue encarcelado mientras celebraba su aniversario de coronación en la Capilla Sixtina, y allí terminó el periodo papal y terminó también este periodo de la iglesia. Viene la iglesia de Filadelfia, del año 1798 a 1844, representa el periodo desde el fin de la supremacía papal hasta el despertar milerita. Miren lo que dice en esta iglesia: tienes una puerta abierta, guardaste mi palabra y no negaste, y aquí dice, he aquí vengo pronto. En este periodo se levanta un hombre basándose en esta expresión, vengo pronto. ¿De qué está hablando? De la venida de Cristo. Se levanta un hombre llamado Guillermo Miller. Empieza a estudiar las profecías. ¿Y saben qué profecías empieza a estudiar? Daniel 8. Y en Daniel 8:14 hay una profecía que habla de 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. ¿Eso qué significa? Él pensaba de que el santuario sería purificado cuando Cristo viene a la tierra. Y se levanta un movimiento. Él era un agricultor, dedicó años al estudio de la profecía de Daniel. ¿Y qué cosa ocurre? Él dijo que en 1844 Jesús vendría y no vino Jesús. Despertó solamente un movimiento, pero eso era parte de la profecía también. Ahora, después viene la última iglesia, desde el año de 1844. ¿Qué cosa ocurrió en 1844? Jesús no vino a la tierra. La fecha estaba equivocada, pero el evento era correcto, porque en el cielo el pueblo de Dios viviría un juicio. Se llama la iglesia de Laodicea. ¿Qué significa Laodicea? Laos significa juicio o pueblo, dikaos, juicio. Es decir, a partir de 1844, nosotros estamos viviendo un pueblo de juicio. Somos un pueblo enjuiciado. Nosotros estamos pasando por un juicio. Ahora, esta iglesia no tiene elogio, tiene solo reprobación. Cree que tiene todo, pero no tiene a Jesús. Y es por eso que hay un consejo. Fíjense lo que dice el versículo 18. Dice así, capítulo 3, versículo 18. Dice, yo conozco tus obras. ¿Verdad? El versículo 18 dice, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Para quién es este mensaje? Para la iglesia que viene desde 1844 ¿hasta dónde? Hasta la venida de Jesús, es decir, es para nosotros. Una iglesia que cree que tiene todo,
pero no tiene nada. Una iglesia que se cree rica, pero no tiene nada. Ahora, nosotros estamos viviendo en la última iglesia, en el último periodo de la historia. La pregunta que quiero hacer es, ¿tú formas parte de ese pueblo que es fiel a Dios? ¿De ese pueblo que se mantuvo fiel a las doctrinas? ¿O eres parte de aquel movimiento que sigue dogmas y tradiciones humanas? Dios siempre tuvo un pueblo a través de toda la historia. Por más que fue pisoteada la verdad, hubo un pueblo que fue fiel a la palabra de Dios. Ponte de parte de Dios. Dios conduce la historia. Ese Dios todopoderoso es un Dios que cuida de sus hijos, que ve cada detalle. Ese es el Dios que vamos a escuchar cantar Edith Aravena. El Dios misericordioso, el Dios que guía la historia y el Dios que se preocupa hasta del perfume de una flor. El Dios que está preocupado por sus hijos. Tomemos una decisión de mantenernos de parte de la Biblia mientras Edith canta. Cada ser que vio las huellas que Él dejó, sintió en Jesucristo la brisa de su amor. Y cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio seguridad. Creador que dio perfume a una flor, y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Al mundo trajo luz, esperanza al corazón. De la oscuridad a ciegos Él sacó, a enfermos levantó, las lágrimas secó, y en la cruz mi Cristo se entregó. Como el mismo Creador que dio perfume a una flor, y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. ¿Acaso ya no ha demostrado cuánto nos ama?
ese Dios de amor nunca se cansará de llamar a sus hijos. ¿Se dieron cuenta que estamos en la última iglesia? ¿En el último periodo? No existe una octava iglesia. Y a través de la historia siempre Dios tuvo un pueblo fiel. Solo que esta última iglesia tiene un problema serio. Capítulo 3, versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, yo cenaré con él y él conmigo. Una iglesia que se cree, una iglesia que cree, que conoce, pero vive en la superficialidad. Una iglesia que no tiene relación con Dios. Una iglesia que tiene a Cristo fuera. Por eso, querido, si tú conoces personas que dices, esas personas no viven el cristianismo, la Biblia dice que en este último periodo habrían personas tibias. Tú no busques una iglesia con gente perfecta, porque en este periodo habrá gente imperfecta, como lo hubo en todos los tiempos. Busca una iglesia que enseñe la verdad, que practique la verdad. Siempre vamos a encontrar gente imperfecta, porque los seres humanos somos imperfectos. Ahora, nosotros vivimos en el periodo donde la iglesia se dice que es una iglesia tibia, pero el hecho de que vive en un periodo de iglesia tibia no significa que yo voy a ser tibio. Muchos que vivieron en periodo de oscuridad fueron luz. Entonces nosotros somos llamados a abrir el corazón a Jesús, a tener una relación con Jesús, a aceptar el amor de Jesús. Ese Jesús está tocando la puerta. Nadie irá al cielo a empujones. Si alguien llega al cielo será porque por su voluntad decidió aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque hoy estás tocando la puerta del corazón para que podamos nosotros ser fieles a tu palabra. En un mundo espiritual tibio, donde la gente no quiere relación con Dios, permítenos entregarte la vida, el corazón, hacer un compromiso contigo y con tu palabra. No queremos mirar los defectos de las personas, queremos mirar tu palabra. Queremos buscar el pueblo no donde tiene gente perfecta, sino un pueblo que enseñe lo que tu palabra dice. Queremos ser ese pueblo fiel, ese remanente. Y a pesar de que muchos no escuchan tu voz cuando tú llamas, hoy abrimos nuestro corazón para aceptarte como nuestro Salvador. Gracias por tu amor infinito, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este capítulo. Estamos recién comenzando el libro de Apocalipsis. Te espero la siguiente semana para descubrir una revelación más de Jesucristo para nuestros días. Te espero aquí en Biblia Fácil. No fue muy favorable porque fue un cristianismo entre comillas, como bien decía. Y bueno, se distorsionó mucho y al punto de llegar hasta la idolatría más adelante, ¿no? Y cambiar muchas cosas del cristianismo al paganismo. Que definitivamente estamos, digamos, viviendo la generación ya final y de que como cristianos o como hijos de Dios debemos estar atentos y tener por sobre todas las cosas siempre la palabra de Dios. Emocionante igual, pues, porque igual me impresionaba porque no sabía que eran periodos diferentes, pues. Son periodos diferentes y que están relacionados después más adelante con lo que hemos seguido estudiando. Y había leído Apocalipsis, incluso, claro, las 7 iglesias y lo que Dios les reclamaba o que el Señor les reconocía como su labor, pero de ahí más adelante no sabía que eran periodos diferentes de esa iglesia y para la iglesia hasta estos días.